Hoy vamos a ver la iglesia como la novia de Cristo. Y la iglesia como novia de Cristo es una alegoría. ¿Pero qué es una alegoría? Pues una alegoría es una figura literaria que consiste en representar con un objeto o con una imagen, una idea, un concepto abstracto. Entonces, la iglesia como la novia de Cristo es una alegoría que Pablo nos presenta. El apóstol Pablo nos brinda una alegoría de la iglesia en relación con Cristo mismo. O sea, la iglesia como su esposa y Cristo como el esposo. Y Pablo representa a Cristo con el mismo amor por su iglesia, de la misma manera que un esposo o el esposo tendría por su esposa. Creo que esto está claro. Entonces, tenemos entonces que Pablo representa a Cristo con el mismo amor por su iglesia como él realmente esperaría que un esposo tuviera por su esposa. Y entonces, Cristo Jesús es el novio. Y Juan, el Bautista, se refiere a Jesús como el novio. En Juan 3:29 dice, él dice, se goza grandemente de la voz del esposo. No Juan el Bautista, sino Juan el Evangelista. Entonces, Jesús mismo se reconoce como el desposado, como el novio. Cuando los discípulos de Juan lo desafiaron en torno al ayuno, él profetiza allí sobre su propia muerte, su próxima muerte y obviamente su próxima partida. Pero veamos qué nos dice Mateo al respecto en su relato. Vayamos a Mateo 9, capítulo 9, versículo 5. Usted, por favor, anote y yo le doy el beneficio de todos. Porque, ¿qué es más fácil decir? Los pecados, Mateo 9:15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayudarán. Entonces, aquí también estamos encontrando que estaba anunciando proféticamente su próxima muerte y su próxima partida. Veamos las características de la novia según la revelación que recibió Pedro y la cual está registrada para nosotros en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículos 22 y 32. Voy a leer en beneficio de ustedes. Dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra. Amén. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto mismo lo dijo Adán y está registrado en Génesis 2:24. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, veamos cuáles son esas características de la iglesia. Número 1, la iglesia está sujeta al Señor. ¿Por qué? Porque Él es su esposo. La iglesia es su cuerpo. En segundo lugar, característica de la iglesia es que de esta iglesia, de este cuerpo, de su cuerpo, Él es la cabeza. Número 3, Él es el Salvador del cuerpo. Número 5, la iglesia está sujeta al Señor en todo. Seguidamente, la iglesia es amada por Él. Por Cristo mismo. La iglesia es santificada y es lavada con el lavamiento de la palabra. Cristo hizo, seguidamente, Cristo hizo esto para presentarla, para presentar a la iglesia a sí mismo como una iglesia santa, como una iglesia gloriosa, como una iglesia sin mancha alguna, sin arruga alguna. Entonces, finalmente, la iglesia es nutrida por el Señor como su cuerpo. Él nutre, Él alimenta a la iglesia porque la iglesia es su propio cuerpo. Es interesante observar todas estas revelaciones que el apóstol Pablo nos brinda para que tengamos el conocimiento del misterio de lo que es la iglesia. Es la iglesia quien tiene que conocer estos misterios. La iglesia como novia debe también llevar frutos. Leamos Romanos 7:4. Hay allí una serie de revelaciones interesantísimas que nos van a permitir descubrir o conocer el misterio
que es la iglesia. Dice así, Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, así de que, a fin de que llevemos muchos frutos. Entonces, Pablo nos está recordando aquí, en este versículo, en esta escritura, que la iglesia ha muerto a la ley, a esa ley que él describe como el primer esposo de los creyentes. Entonces, una vez que nosotros morimos a la ley, vivimos por la gracia, una gracia que nos ha sido en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y este pacto ha sido sellado a través del derramamiento de su propia sangre. Entonces, nos convertimos en casados, en casadas con otro. Ya no la ley, sino Jesús mismo. Él nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. O sea, que ya nosotros no tenemos por esposo a la ley como tal, sino que nuestro esposo es Jesús, es Cristo Jesús. Es el Rey ungido. ¿Sí ve? Entonces, fíjense que esto totalmente contradice estos movimientos mesiánicos que se están dando con mucha frecuencia en estos últimos tiempos, en estos últimos días, ¿no? De volver a los ritos, de volver a las prácticas judías. Si nosotros ya no estamos bajo la ley, si ya nosotros no tenemos como, la iglesia no tiene como esposo a la ley, sino que nuestro esposo es el Señor Jesús, de nosotros como iglesia. Obviamente estamos hablando en sentido figurado. ¿Para qué? Pablo lo hizo para que nosotros tuviésemos una revelación más clara, más precisa de este misterio. Entonces, Pablo, entre otras cosas, establece que como el cuerpo de Cristo, nosotros debemos de dar frutos. Entonces, Pablo utiliza esta figura, esta alegoría, para establecer una cosa, la cual es que la iglesia, como iglesia, está destinada a dar fruto, fruto en la vida de los creyentes. El mismo fruto que se da entre el esposo y la esposa. La unión del esposo y la esposa de un hombre con su esposa produce fruto. Pero este fruto no va a ser solo a nivel de adquirir, de alcanzar nuevos creyentes. No solo se trata de que la iglesia como tal, el fruto de la iglesia, sea alcanzar personas, hacer creyentes, hacer discípulos. No, debe haber también la evidencia de una vida que ha cambiado. Y esta vida ha cambiado por causa de la relación entre la iglesia y el creyente. O sea, que nosotros ya no somos lo que decimos, sino que somos lo que hacemos. ¿Sí? Nos ha impactado, nos han transformado y nos han cambiado
¿Para qué? Para que dejemos frutos. Mateo 24:42 dice, velad pues, perdón, me estoy adelantando a los hechos. Esta evidencia va a permanecer, va a ser la guía, va a ser el faro que nos va a conducir en nuestro caminar a través de otros estadios, de otras etapas. Entonces, una de esas etapas consiste en la expectación, en la espera, ¿cierto? De la iglesia hacia la llegada, hacia la venida del esposo. Y Jesús nos advierte como iglesia que nosotros debemos de estar preparándonos para su venida. Amados, la palabra venida utilizada por el apóstol Pablo en el griego es la palabra parousia. Y esta misma palabra nos va a permitir entender muchas cosas y aún para confrontar otras ideas que se están presentando en la iglesia o hasta doctrinas. La palabra parousia en griego se refería a la llegada de un personaje, generalmente de un rey, que llegaba a un sitio establecido, un sitio determinado, con el fin de permanecer en ella. Entonces, la parousia, o sea, la venida del Señor, se refiere a la venida de Jesús para permanecer con la iglesia, no para ir a ningún otro sitio, para permanecer en la iglesia. Entonces, la novia debe estar esperando con gran expectación la venida de su esposo. Entonces, Jesús previene a los creyentes para que estén dispuestos, para que estén preparados para su venida. Por eso en Mateo 24, versículo 42, Pablo nos dice, velad pues, porque no sabéis la hora que ha de venir vuestro Señor. Y luego, en el versículo 44 del mismo capítulo, nos dice, por tanto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto quiere decir que de la venida del Señor nadie lo sabe. Que el día, la fecha, el año y la hora en que Él ha de venir, no la conoce nadie. Pero debemos recordar esto. Jesús nos ha dejado la promesa de que Él volverá por los suyos. Mateo 25, 1, 13 contiene una gran enseñanza en cuanto a la expectativa o el hecho de esperar la llegada del Señor. Y es una escritura que es muy conocida por nosotros. La encontramos en el libro de Mateo o en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Anoten las citas y yo leo el beneficio de ustedes. Dice así, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es conveniente
que ustedes no olviden que cuando aparece la palabra reino de los cielos, se refiere a gobierno. Reino igual gobierno. Y dice entonces esta porción de las Escrituras que todas estas estaban esperando al novio. Dice, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Todas tenían lámparas, lo que significaba que todas debían de tener el suficiente aceite. Esto significaba que todas habían recibido la luz del conocimiento de Cristo. Entonces, versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿qué nos dicen los versículos 3 y 4? Que solo algunas se prepararon con una porción suficiente, una porción, digamos, extra de aceite. ¿Esto qué significa? Que solamente algunas de ellas, de estas 10 damas, de estas 10 vírgenes, solo 10 caminaron en el poder del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como vemos entonces, como el novio estaba retardado, o mejor aún, estaba tardando más de lo que supuestamente se esperaba, absolutamente todas se adormecieron y se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, a la medianoche, repetimos, se sintió el llamado, el anuncio de que allí estaba el novio, y todas después se enteraron de la eminente llegada del esposo. Entonces, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, versículo 7, versículos 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Que las que no estaban preparadas, que las que no se habían provisto del suficiente aceite, pues obviamente tuvieron que salir a comprar, y cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondió: de cierto os digo que no os conozco. Entonces, ¿qué dijo el novio? No las conozco. ¿A quiénes les digo? Aquellas que no estuvieron preparadas, las que no
estaban caminando en una relación con Él. ¿Qué podemos colegir entonces? ¿Qué podemos inferir? ¿Qué podemos deducir? Fácil. La iglesia, como la novia del Señor Jesús Cristo, debe de encontrarse preparada para su regreso. ¿Por qué? Todos hemos recibido la luz de Cristo. Todos estamos enterados de que Él va a venir por su iglesia. Entonces, ¿qué espera Jesús? Jesús espera que nosotros, como su iglesia, como la novia, nos mantengamos caminando en una relación con Él. Eso espera Él de nosotros. La iglesia debe de estar preparada. La iglesia debe estar preparada y ser una iglesia gloriosa. Veamos la revelación que tiene el apóstol Juan acerca de la iglesia como tal. Apocalipsis 21, capítulo 2. Dice así: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Pero también también observemos lo que el profeta Isaías, 900 años antes, si no me equivoco, había profetizado. Isaías 52, versículo 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Ya esta visión que había tenido Juan había sido muchos años antes profetizada por el apóstol Juan. Juan, en la revelación que tuvo de la iglesia como la novia de Cristo, vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Y él dice: vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo. Esto nos lleva a considerar lo siguiente. Cuando nacemos de nuevo o de las alturas, pasamos a penetrar en el reino de los cielos. Y repito, cuando hablo de reino, me refiero al gobierno. Y esto no es gratuito, pero Pablo también nos guía, nos exhorta, nos anima. ¿Ya? ¿A qué? Nos anima a que nosotros visualicemos, que nosotros nos enfoquemos en lo espiritual más aún que en lo material. En Colosenses 3:12, en esta carta que él escribió a la iglesia de Colosas, nos dice que debemos poner nuestra mirada
en lo espiritual, no en las cosas terrenales. Puntualmente dice así Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en lo de la tierra. Porque lo espiritual es superior a lo material. Y lo material es una proyección de lo espiritual. Entonces, la iglesia como tal debe de alistarse, debe estar preparada como esa novia que está pronta a contraer nupcias. Está pronta ¿a qué? A celebrar la boda con el Señor. Y debe de estar preparada. La novia lista con todo el traje, las coronas, las flores. Imagínense una novia que está a punto de contraer nupcias. Debe de estar perfectamente ataviada para su esposo. Entonces, Pablo, que recibió el misterio de lo que es la revelación de lo que es el misterio de la iglesia, fue muy prolijo en advertir, en anunciar, en enseñar a la iglesia. Y por eso en sus cartas, Pablo entrega a estas iglesias muchas instrucciones acerca de lo que nosotros debemos de dejar de lado, debemos de postergar, es decir, no hacerlas actuales. Y por el contrario, nos dice qué debemos hacer. Pero vayamos a Colosenses capítulo 3, versículos del 8 al 11, para que veamos de manera más puntual, más clara, estas enseñanzas, me imagino que hasta órdenes que le daría a la iglesia de Colosas. Dice así, capítulo 3, versículo 8, carta a los colosenses. Pero ahora, ojo, mire, dejad también vosotros todas estas cosas y hace una lista. ¿Qué es lo que debemos dejar de lado? Número 1, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salgan de nuestra boca, que no debemos mentir los unos a los otros, que tenemos que despojarnos de lo que éramos antes, despojándonos del viejo hombre y lo que hacíamos como el viejo hombre, sino por el contrario, tendríamos que revestirnos. Dice el versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, es decir, de la imagen, igual de la imagen del Señor, de Dios mismo, del que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y dice, no, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, perdón, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, no hay ninguna diferencia entre las personas. Y más tarde, seguidamente, nos dice qué es lo que debemos asumir, qué es lo que debemos ponernos. Y da entonces una lista de unas sugerencias o unas órdenes quizás muy claras. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Fíjese, debemos contrastar todo esto con los versículos 8 y 9. Y dice luego, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. O sea, tenemos que dejar lo perverso, lo negativo, lo malo y asumir lo correcto, lo bueno, lo que es santo. Y el versículo 14 finalmente dice, sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, hermana, el cristianismo no es una religión, es una filosofía. Y el vínculo, o sea, aquello que nos une a los unos con los otros, ese vínculo es el amor. Recordemos, primera carta a los Corintios, capítulo 12, acerca de las preeminencias del amor. A mí este versículo, esta escritura, capítulo 13 de primera carta a los Corintios, el versículo 3 dice, y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Doy lo que tengo, doy lo que soy, pero si no amo, no he hecho nada. Entonces, Pablo nos dice acá que el vínculo perfecto es el vínculo del amor. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 nos dice, porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hay una revelación interesantísima en la carta, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 9 al 27. ¿Sí? Y en ella nos dice, en el versículo 9, capítulo 21, versículo 9, nos dice, entonces vino entonces a mí uno de los ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposada, la esposa del Cordero. Juan recibió esta revelación. Y luego dice en el versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Juan, pues, muestra la gran ciudad, la gran Jerusalén, la santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Y luego, en el versículo 11, nos dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y en el versículo 23 nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios, su presencia, la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Entonces, la gran Jerusalén, la santa Jerusalén, que descendía del cielo, le es mostrada
a Juan, en esa ciudad encontramos la gloria de Dios, la gloria del Cordero mismo, y vemos que era llena de luz. Y en el versículo 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Poseía un muro alto, grande, con 12 puertas. Y en cada puerta estaba escrita cada nombre de las 12 tribus de Israel. Dios que había establecido su promesa en el pacto que había realizado con Israel, con esas 12 tribus. Y de Israel, nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual. Y la iglesia, como el Israel espiritual, tiene una herencia. Y así esa herencia debe ser nuestro caminar. Y el muro de la ciudad tenían escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La iglesia está edificada sobre los fundamentos de apóstoles y profetas. Eso lo encuentran en Efesios capítulo 2, versículo 20. Y estas puertas de esta ciudad, no, pues no están cerradas, sino que permanecen abiertas. Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Judas José, interesante. Nada que sea inmundo, nada que no sea de él, nada que no sea de la iglesia, podrá penetrar en ella. Versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente, sino, o sea, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es una buena hora, un buen momento para que te preguntes, ¿está mi nombre escrito en el libro del Cordero? ¿Por qué? Porque solo aquellos que se encuentren inscritos allí tendrá la entrada. Termino con la cita de Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye, diga, ven. El espíritu y la esposa. No es Jesús quien está llamando, somos nosotros, la esposa y el espíritu. El que da testimonio de estas cosas dice, he aquí yo vengo pronto. Amén. Señor Jesús, ven, ven. Es esta pues, amados y amadas, la iglesia, la novia del Cordero, la novia del Señor Jesús el Cristo. Usted y yo, su cuerpo, su iglesia. Tomemos en cuenta todas estas reflexiones sencillas que nos van a permitir caminar seguramente para ser parte de esa novia, para ser parte de esa esposa que con el Espíritu lo llama, ven. Y todo aquel que recibe este mensaje y lo reciba también de parte de ustedes, pueda decir también, ven. Y Él viene pronto, pero pronto en su tiempo. Su tiempo no es el nuestro.
tu tiempo fabuloso. Padre, te damos gracias, Señor, por este tema tan interesante, Señor, que tú nos has permitido recibir, ser parte de ella. Y, Señor, oramos, amado Rey, porque tú, Señor, nos des a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas el espíritu de revelación que necesitamos para entender, para apropiarnos de esta palabra, de ser la iglesia, Señor, que tú quieres que seamos, una iglesia pura y sin mancha, sin arruga ni cosa parecida. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.